Muy buenas noches a todos los presentes y a todos los que están conectados por internet. Agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Mastología y a su presidente, el doctor Sinué Barroso, y al equipo que lo acompaña. Les agradezco mucho la invitación y la confianza que han depositado para que nosotros les presentemos a ustedes este tema tan importante. Los oncólogos y el equipo de salud que trabaja sobre el tema de cáncer de mama, le quedarían los estudios incompletos si esto no va acompañado de estudios de costos que nos permitan decir para cada país y cada institución la viabilidad que tiene la atención del cáncer de mama. Con los avances de costos que nosotros tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hemos encontrado que los números empiezan a indicar que es posible que atender este padecimiento con los esfuerzos de los diferentes países. Ahora voy a mencionarles cómo vamos a organizar la presentación. En primer lugar, vamos a trabajar los grupos relacionados con la atención ambulatoria en general y vamos a aplicar esta herramienta para comprender ahí cómo es el cáncer de mama ambulatorio desde la perspectiva de economía de la salud. Y a continuación trabajaremos la parte hospitalaria. ¿Y por qué estas dos líneas de trabajo en el cáncer de mama? El producto en salud se compone de dos grandes ejes de gestión de servicios de salud. La parte ambulatoria, en donde tenemos los grupos relacionados con la atención ambulatoria y los grupos relacionados con el diagnóstico, que es donde está la atención hospitalaria. Ambos constituyen y articulan lo que conocemos como producto en salud en cáncer de mama. Voy a introducir el tema ambulatorio para darle la palabra al doctor Efraín Lara, que les hará la presentación en detalle. Quiero mencionar, y ustedes lo pueden ver en la lámina que tenemos presente, la potencia que tiene esta herramienta. La clasificación internacional de enfermedades número 10 y la 9 modificación clínica tiene en total 18.584 diagnósticos diferentes. Por suerte, todos los cubrimos en el IMSS. 18.584 padecimientos, código CIE, que se sintetizan solamente en 25 categorías diagnósticas mayores. El objetivo de esta lámina es mostrarles que tenemos una metodología que abarcando todo, lo simplifica y lo expresa de manera comprensible. Aquí tenemos en total las categorías diagnósticas mayores, que son 25, cada una de acuerdo al aparato y sistema que corresponda de nuestro organismo. Cuando tenemos GRA y estamos marcando en proceso, es contándoles lo que ya estamos trabajando en este momento. Por ejemplo, menciono solamente el sistema nervioso, el circulatorio, y cuando tienen palomita es que ya lo resolvimos, como se los vamos a presentar más adelante. Las siguientes categorías diagnósticas mayores, y como ustedes pueden empezar a comprender, esto es una simplicidad que permite expresar con mucha claridad lo que hacemos en salud, insisto, en la parte ambulatoria y hospitalaria. Quiero darle la palabra al doctor Lara para que él sea quien les comunique la metodología, los instrumentos y los resultados que tenemos en grupos relacionados con la atención ambulatoria. Muchas gracias, maestra Gilma, muchas gracias al comité organizador. Y para darle continuidad a la plática, los grupos relacionados con la atención ambulatoria, que es una metodología desarrollada en la División de Economía de la Salud, son una clasificación y agrupación de diagnósticos clínicos y o procedimientos quirúrgicos que pueden llevarse a cabo
en pacientes que reciben atención médica ambulatoria, exclusivamente en unidades como consulta externa, en algunos servicios de urgencia, siempre y cuando el paciente sea egresado en unidades de diagnóstico, como puede ser el servicio de endoscopía o de tratamiento como quimioterapia, etcétera. Este es un ejemplo gráfico de el GRA número 1 de C de GRA, donde comprendemos los tumores de mama. ¿Cómo están organizados? Todas las CIEs que se están evidenciando en esta lámina van a requerir recursos similares para su atención, desde el tiempo de duración de la consulta, el perfil profesional que va a atender estos padecimientos, los medicamentos, estudios de laboratorio o gabinete, en un momento dado van a ser semejantes, independientemente de que tenemos varias CIEs donde la localización anatómica, pues como ustedes mejor saben, puede ser variada, pero el consumo de recursos es semejante y por ello agrupan este primer GRA. Las características esenciales de los GRA es que en principio constituyen una herramienta que van a medir cuál es la producción ambulatoria de las unidades médicas y facilitan tanto su eficiencia y calidad. La evaluación de estos conceptos que hoy en día son en boga son necesarios para que los podamos nosotros medir a través de los grupos relacionados con la atención ambulatoria. También contienen atenciones preventivas, diagnósticas, de tratamiento y de rehabilitación completas e integrales y que dependiendo de la patología que nosotros estemos estudiando pueden ir el tiempo de duración de seguimiento a 1 año, como es diabetes mellitus, enfermedades crónicas degenerativas están comprendidas a 1 año, o de las neoplasias, en particular en este caso de cáncer de mama, con seguimiento a 5 años. Y la base principal para esta agrupación son las CIE-10 y CIE-9-MC, como se mencionó. Para ello, nosotros tomamos 2 tipos de variables. Las variables médicas, en donde nos enfocamos primero en el diagnóstico principal, procedimientos quirúrgicos que se pueden llevar a cabo en un momento dado a este paciente de acuerdo al diagnóstico que estemos nosotros trabajando. Se define un plan de tratamiento, el total de consultas de primera vez y subsecuente que vaya a requerir por los diferentes profesionales que participan en la evaluación integral. El motivo de referencia puede el paciente en un momento dado ser dado de alta. En el caso de tumor de mama, pues sabemos que no es como tal, sino el seguimiento está limitado a 5 años y podemos nosotros ir identificando cuántas consultas va a requerir de manera ideal y con apego a los estándares internacionales que son las guías de práctica clínica, tanto nacionales, normas oficiales mexicanas y las internacionales cuando no tenemos esta información a nivel nacional. Variables administrativas podemos identificar por delegación, por unidad médica, por el médico que en un momento dado está atendiendo ese grupo de pacientes, podemos también estar midiendo su eficiencia en esa parte. La agrupación de los GRA, como decíamos, más de un diagnóstico integran a este grupo que en un momento dado la característica es que los procesos de atención sean muy semejantes. Tiempo de duración, las interconsultas que en un momento dado tienen que participar en esta valoración integral, los insumos que va a requerir cada uno de estos pacientes, como son medicamentos, laboratorios, gabinetes, etcétera, que deben de ser de manera muy semejante. Por lo tanto, van a caer en este grupo específico. También se cuenta con la severidad que determina el nivel de complejidad de la atención médica integral. Esto va a depender de la utilización de recursos, es decir, tenemos 3 niveles de complejidad. Cuando hablamos de un nivel bajo, es porque el padecimiento se puede resolver con la participación de un solo especialista o con el apoyo a lo mejor de algún otro profesional, en este caso no médico, como puede ser nutrición, psicología, etcétera. Tiene un nivel de complejidad media cuando requerimos más de un especialista para el manejo integral de estos casos, o un nivel de atención alta o compleja, como es el caso del cáncer de mama, en donde la participación multidisciplinaria es esencial para el manejo de estos casos. ¿Para qué son útiles los GRA? En principio van a delimitar cuál es la cartera de servicios que está ofertando cada una de las unidades médicas. Y hablamos unidades médicas tanto de primero, segundo y tercer nivel, porque la atención ambulatoria pues está inmersa justamente en los 3 niveles de atención. Nos permiten primero identificar, medir
y costear el producto ambulatorio, es decir, ¿qué estoy atendiendo desde el punto de vista ambulatorio que no va a requerir una cama sensable? La evaluación de la eficiencia, lo comentábamos hace un momento, en los 3 niveles de atención, en donde yo puedo definir a primer nivel requiere para un control de un paciente diabético, por ejemplo, un seguimiento mensual, en donde pues mínimo yo debería tener entre 10 y 12 consultas al año. Pero ¿qué pasa? Hay algunas unidades en las que el número de consultas o es menor o mayor a este estándar promedio en cuanto al deber ser, y entonces algo está pasando en ese proceso de atención y por lo tanto nos permite hacer un foco en esas unidades. Nos facilita la planeación y la gestión médico-económica de las unidades médicas, mejoran la calidad de la atención de los servicios ambulatorios al identificar, pues obviamente todas las atenciones ideales que debiera tener un paciente desde el punto de vista ambulatorio, facilita la elaboración de presupuestos, prospectivos, o de acuerdo al tipo y complejidad del número de GRA que produce cada unidad. No va a ser lo mismo un GRA que tiene un nivel de complejidad bajo, en donde a lo mejor va a requerir 1 o 2 consultas y el presupuesto es muy bajo, a aquellos en el que va a requerir un nivel elevado de atención, de complejidad, en donde el uso de recursos va a ser mayor, con mucha participación de profesionales al respecto. Entonces, el costo de esta atención va a ser totalmente diferente. Y, por supuesto, el intercambio de servicios de salud que ya hoy en día en nuestro país se lleva a cabo y, pues, justamente el tren de aterrizaje de todos estos proyectos intersectoriales es los GRDs y los GRAs en este caso. Vamos a hablar de la metodología del costo de los GRA. Para centrarnos en el costo integral del GRA, su interior está determinada por 2 componentes. En principio, la capacidad instalada. La capacidad instalada también podríamos denominarla el casi costo fijo, en donde nosotros requerimos un lugar para poder, con todo el equipamiento, atender a todos los pacientes que en un momento dado esperamos para brindarle esta atención. El otro componente importante del costo son los consumibles, podríamos llamarlo también casi costo variable, en donde son aquellos consumibles que se van a ocupar en cada una de las diferentes atenciones. La capacidad instalada, por lo tanto, un indicador de excelencia en consulta externa viene siendo la hora médico. Les comentaba que para poder nosotros brindar una atención a un paciente, pues debemos de contar con toda la instalación, con todos los recursos necesarios, iluminación, limpieza, etcétera, y el equipamiento mínimo indispensable para poder brindar una atención. Por lo tanto, este costo es la suma financiera de todo el costo laboral de servicios profesionales, en este caso de personal, depreciación del equipo, de los servicios ambulatorios. La otra componente importante del costo, decíamos que es el costo de los consumibles, y esto podemos medirlo a través de la consulta otorgada, que es justamente un indicador que mide ese volumen de producción de la consulta externa. Es decir, ya cuando el paciente utiliza esa capacidad instalada y el recurso humano que está otorgando la atención, en ese momento ya el paciente va a requerir algunos complementos diagnósticos, auxiliares de diagnóstico, medicamentos, exámenes de laboratorio, gabinete, material de curación, que en un momento dado se suman al costo variable que dependerá del número de consulta, del tipo de padecimiento y de la complejidad del escenario que estemos nosotros desarrollando en ese momento. Bien, dentro de los avances que tenemos con toda esta metodología desarrollada en el IMSS, tenemos hasta este momento 5 capítulos concluidos en los cuales empezamos la metodología con los FGRA, en donde 593 diagnósticos que integran todo el capítulo de trastornos mentales y del comportamiento, nosotros los tenemos agrupados solo en 68 GRA. Y así sucesivamente, el EGRA representa de 387 diagnósticos de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, los tenemos agrupados en 73 grupos, de tal forma que es más fácil manejar la información y sobre todo para aquellos quienes practican la gestión tanto de hospitales como de unidades médicas ambulatorias, poder manejar estos datos de una manera más simple y por lo tanto obtener el costo de cada uno de ellos. OGRA se refiere a las atenciones de embarazo, parto y puerperio, en donde 463 diagnósticos diferentes que integran las CIE-10 de este capítulo.
19 grupos son con los que nosotros podemos obtener la información sustantiva en la atención de embarazo, parto y puerperio. PEGRA se refiere a las correspondientes a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. También ya las tenemos desde el paciente que es de un niño sano, el seguimiento de un niño sano, a todas las patologías que desde el punto de vista ambulatorio son necesarios su seguimiento. Llegamos al CDGRA, que ha sido bastante complejo. CDGRA abarca prácticamente todas las neoplasias, tanto benignas como malignas. Hemos estado haciendo un trabajo conjunto con el Hospital de Oncología, que agradecemos la participación de todo su personal, del doctor Pedro Escudero, quien nos ha apoyado con todo el grupo de expertos para poder trabajar todo el tema de neoplasias. En este momento, bueno, les concentro la información de 907 diagnósticos diferentes que integran todo este capítulo tan amplio. Los tenemos agrupados en 120 GRA, de tal forma que cáncer de mama representa solamente un GRA, que es de lo que vamos nosotros a hablar a mayor profundidad en esta noche. Este es un ejemplo de los resultados que hemos estado haciendo, porque todo este trabajo, pues tenemos que compartir este conocimiento para facilitar la toma de decisiones. El primer libro que salió publicado con relación a los costos de las atenciones de trastornos mentales está publicado en este libro. Tenemos el correspondiente a los GRA de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, en donde básicamente diabetes mellitus es el que se lleva la gran parte del capítulo de la subcategoría, dado que es hoy en día pues una de las epidemias a nivel mundial. Y aquí podrán encontrar en estos contenidos desde el número total de GRA, sus costos unitarios para cada uno de los diferentes escenarios de tratamiento, y en los que además nos establece cuáles son las consultas que debe de llevar a cabo cada uno de los pacientes que son atendidos desde el punto de vista ambulatorio, con todos los contenidos médico-técnicos de referencia. Esto es, cuánto de medicamentos, cuántos laboratorios, cuánto gabinete, y que esto me va a facilitar la gestión hacia las unidades de la población adscrita a mi unidad que estén demandando estas atenciones. Para poder entrar al detalle al tema de costos, es necesario hablar de la cédula médico-económica. Hoy en día, este es un instrumento que fue desarrollado en la División de Economía de la Salud, que documenta la composición del costo total de las atenciones, tanto ambulatorias como hospitalarias. En este caso, esta tecnología nos permite identificar los contenidos médico-técnicos de referencia y económicos que determinan el costo integral. Ahorita vamos a ver un ejemplo, cuánto cuesta la atención total o integral de las atenciones ambulatorias, y podemos identificar el costo por cada centro de producción de servicios y costos o por factor productivo. Ahorita lo veremos más adelante. La estructura esencial de la cédula médico-económica es centro de producción de servicios y costos, que no son otra cosa más que los servicios que atienden al paciente desde el punto de vista, en este caso, ambulatorio. Sus componentes son, entonces, centro de producción de servicios y costos, que son la consulta externa, que puede ser dada por cualquiera de las diferentes especialidades que van a atender a un paciente determinado, la atención en urgencias o atención quirúrgica, siempre y cuando ésta sea de corta estancia o ambulatoria, quimioterapia, radioterapia, clínica del dolor, hemodiálisis, es decir, son centros de costos que en un momento dado el paciente va a estar atendiéndose, pero no va a requerir una cama sensible. Los factores de producción, que es el otro componente sustantivo del costo de la cédula médico-económica, es decir, en cada uno de estos centros yo puedo ocupar cualquiera de los medicamentos, materiales médicos, de laboratorio. Si voy a retirar puntos, pues ¿qué necesito? Vamos a estar identificando con el experto todos los insumos necesarios para esa atención desde el punto de vista ambulatorio. Este es un ejemplo de lo que acabo de explicarles. Vamos a poner aquí un escenario de cáncer de mama para entrar en materia, en donde el tumor maligno, en este caso, es un escenario de tumor maligno invasor de mama etapa 3, con receptores hormonales positivos, con HER2 positivo, en donde en este caso sería una paciente postmenopáusica que recibe neoadyuvancia con quimioterapia secuencial, en este caso FEC, por 4 ciclos, seguido de docetaxel más trastuzumab los siguientes 4 ciclos, y posterior a ello se le ofrece una cirugía radical
más adyuvancia con radioterapia conformacional, 30 sesiones, seguido trastuzumab, 13 sesiones y ciclos de hormonoterapia de tamoxifeno durante 5 años. Pareciera sencillo, como estos son 122 escenarios los que hemos trabajado conjuntamente de manera aislada e integral, porque participan, como ustedes saben, más de una especialidad, y en donde podemos resaltar aquí el resumen de esta cédula, qué es lo que contiene. Para efectos de mostrar la información y que pudiera ser en un momento homogénea, y la estamos convirtiendo en dólares. El costo de este escenario exclusivamente es de $49,681, en donde cabe señalar que el rubro de medicamentos, en este caso, representa el 73% del costo total de esta atención. Entonces, yo puedo obtener la información, si soy directivo y me interesa la parte, a ver, en dónde se está consumiendo el costo total de esta atención de estos GRA, puedo obtenerlo por factor productivo o bien por centro de producción de servicios y costos, en donde el mismo centro de costos, en este caso las 21 sesiones de quimioterapia que recibe este paciente, de acuerdo a la indicación de los marcadores tumorales, las características propias del paciente, que es de lo que en un momento dado se ve con mayor frecuencia en la consulta, representa el 76%. Entonces, yo puedo obtener la información a ese grado de detalle con base en los costos unitarios de cada una de estas atenciones. ¿Para qué entonces voy a utilizar esta cédula médico-económica? Esto me va a permitir, en principio, identificar el tipo y la cantidad de medicamentos, de material médico, laboratorios, qué tipo de tiras reactivas voy a requerir, cuántos estudios de gabinete son necesarios para la atención ambulatoria en un paciente que puede ser seguido desde 6 meses, 1 año, 3 años o 5 años de tratamiento, de seguimiento. Nos facilitan establecer el costo médico técnico de referencia de todas estas atenciones, contribuyen al logro, justamente a mejorar la eficiencia en los 3 niveles de atención, al tratar de garantizar todos los insumos que se requieren hoy en día y que esto en un momento dado superará la forma en cómo estamos administrando hoy en día las unidades médicas con base en históricos. Aquí estamos identificando todos los insumos necesarios para tratar de eliminar el problema de desabasto que muchas veces sufrimos las unidades médicas, ya sea el último trimestre de cada año o a principios del siguiente, porque a veces no contamos con la identificación ideal de los insumos que se requieren para cada una de las atenciones que la población adscrita a mi unidad demanda. Facilitan la homologación de las atenciones en donde pues es identificar o homologar cuántas veces tengo que ver al paciente, cuántos tipos de estudios lo tengo que ver, ya que hoy en día en la práctica cada quien lo hace a su manera. Y aportan obviamente la información tanto médica como económica para el intercambio de servicios de salud. A continuación vamos a hablar de los costos médico-técnicos, en principio de los primeros 2 que son detecciones tempranas de cáncer de mama y 120 escenarios de tratamiento, diagnóstico y tratamiento ambulatorio. En esta lámina resumimos todos los escenarios que se trabajaron conjuntamente con el equipo de expertos en el tema de oncología, del Hospital de Oncología, en donde para el estadio 3 contamos con 3 escenarios de tratamiento diferentes. Para el estadio 1 tenemos 42 escenarios con todas estas variables que habíamos comentado en las láminas anteriores, que dependerá si la paciente es postmenopáusica, premenopáusica, si los marcadores tumorales salieron positivos o no, si el HER2 positivo o no, pues que justifica en un momento dado el uso de terapia biológica y por lo tanto esos escenarios van a representar un costo mayor. Para estadio 2 tenemos 16 escenarios, son escenarios definidos con todo el equipo tanto quirúrgico como del área médica, del área de radiooncología, que son finalmente quienes atienden en principio a estos pacientes. El estadio 3 tenemos 8 escenarios y para el 4 es donde tenemos la mayor cantidad, 51 escenarios que pueden ser desde recaídas o progresión de la enfermedad, tratamientos paliativos, en los cuales los vamos a estar mencionando a continuación. Para efectos de los costos de detección, aquí lo ponemos en 2 escenarios que corresponden al examen de pesquisa especial para tumor de mama en mujeres
mayores de 40 años, que tiene un costo de $67, pero en menores de 40 años, que va a requerir más recursos, más tipo de estudio, de acuerdo a las guías y recomendaciones de los expertos, tiene un costo mayor. A continuación, y como sabemos que estamos recibiendo la señal de varios países y de tratar de homogenizar el costo de las atenciones para efectos de tipo cambio, lo que hicimos fue los costos convertirlos a un peso relativo. El peso relativo de cada uno de los escenarios lo tenemos aquí a la derecha, y vamos a tener la unidad de medida o de referencia, en este caso del costo, que es de $29,010. Esto es para efectos de poder identificar y que cada quien pueda en un momento dado hacer la conversión de la moneda de su país, para poder en un momento dado saber cuánto me pesa en este caso voy a leer el escenario número 3, que es un tumor maligno de mama ductal in situ, con cirugía conservadora, en tratamiento con radioterapia conformacional, 30 sesiones, más hormonoterapia, tamoxifeno y seguimiento a 5 años. Este padecimiento o este escenario pesa .30, y entonces nosotros podemos fácilmente calcular con relación a la unidad de referencia, que son $29,010. Y esto cabe señalar que esta unidad de referencia se aplica en aquellos escenarios en los que el seguimiento va de 1 a 5 años. Para el caso de aquellos seguimientos que duran solamente 6 meses, y para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, el factor, en este caso la unidad de referencia, es de $5,150. Entonces, con eso vamos a identificar más adelante cuáles son aquellos en que en un momento dado podemos hacer ese cálculo. Para no abrumarlos y por obvias razones de tiempo, vamos a mencionar al menos un escenario por cada estadio de la enfermedad. En este caso vamos a mencionar, por ejemplo, el escenario 24, que nos habla de un escenario con tumor maligno de mama invasor, etapa 1, que tiene mastectomía radical modificada, con factores histopatológicos de mal pronóstico, en este caso receptores hormonales positivos y HER2 positivo, en paciente postmenopáusica que recibe adyuvancia, en este caso con docetaxel y ciclofosfamida 4 ciclos. A su vez, hormonoterapia con anastrozol por contraindicación en tamoxifeno en aquellos pacientes que en un momento dado esté justificado, y el seguimiento es a 5 años. Tiene un peso de 0.6, que pues, como ustedes ven, es el doble de un paciente con un seguimiento en una etapa in situ o etapa 0. A medida en que vamos avanzando, y para no abrumarlos, mencionaremos otro ejemplo, un tumor maligno de mama invasor, etapa 3, con receptores tanto hormonales positivos como el HER2 negativo, en este caso en paciente premenopáusica, recibiendo una neoadyuvancia secuencial, en este caso con FEC por 4 sesiones, más docetaxel por 4 ciclos, seguido de cirugía radical más adyuvancia con radioterapia conformacional, 30 sesiones, y hormonoterapia, en este caso con tamoxifeno, durante 5 años de seguimiento. El peso es de 0.59. Y así podemos nosotros ir mostrando que en la medida en que va aumentando, o en este caso los marcadores tumorales, que hoy en día tenemos los medios para poder identificar la expresión en cada una de las pacientes, pues vemos que el uso de terapia biológica pues representa un peso significativamente mayor que aquellos pacientes en los que no lo requieren. Y con esto podemos nosotros observar que va a haber mucha variación en cuanto al esquema terapéutico de acuerdo a las condiciones propias del paciente, y que a su vez el uso de recursos pues va a ser diferente. Si el marcador tumoral es positivo, voy a requerir terapia biológica que me va a costar inclusive hasta arriba de $1 millón, hablando así en términos generales, aunque tenemos alternativas aquí de tratamiento, por ejemplo con el CyberKnife, que es ya una tecnología que se utiliza en el instituto para efectos de darle en un momento dado tratamiento, seguimiento a pacientes que traen ya metástasis cerebrales de múltiples, en este caso de bajo riesgo, y que en un momento dado puede haber recibido el paciente tratamiento previo con antraciclinas o taxanos. De tal forma que no los quiero abrumar con tanto número, son muchos escenarios los que podemos en un momento dado y que están a su disposición, pero que en un momento aquí podemos resumir
y a lo que creíamos en el lenguaje coloquial de la parte de costos, los médicos, resulta que las etapas, decíamos que entre más avanzadas eran más costosas, y hoy en día con estos números podemos demostrar que no necesariamente, sino que en etapa temprana podemos nosotros encontrar, dependiendo del marcador expresado y por lo tanto el tipo de tratamiento que reciben estas pacientes, costos desde muy accesibles, con simplemente seguimiento con taxanos o tamoxifeno en este caso, o en la etapa temprana también costos que pueden subir arriba de 700,000 pesos. Y lo mismo sucede con cada una de las diferentes etapas de la enfermedad. Por lo tanto, no necesariamente el diagnóstico y tratamiento oportuno en etapas tempranas va a salir más barato. Con esto demostramos, ahora sí, echándole números y con todo el deber ser, que en un momento dado se pudo trabajar conjuntamente, que esto no es así. Aquí muestro un resumen en donde los promedios por cada estadio podemos nosotros observar que el costo de la consulta aproximadamente representa el 30%, pero quimioterapia, estamos hablando que prácticamente en los estadios del 1 a 4 se lleva el mayor porcentaje del costo de la atención, que son del 60% en promedio. Radioterapia, aunque no es mucho, no es barata, pero sí representa el 10% del costo de la atención. También tenemos la información que podemos analizarla desde el punto de vista de tratamiento. En el caso de citostáticos, pues en un momento dado hay una variedad de impresionante que va desde $27 según el esquema terapéutico seleccionado, o hasta cerca de $3,000, en donde prácticamente el porcentaje de medicamento, del costo del fármaco en esos escenarios es muy alto, dependiendo obviamente del escenario que nosotros, de tratamiento que se haya definido por cada paciente. El costo farmacológico oral, que corresponde tanto en IV, en el caso intramuscular para goserelina, los implantes que se administran, puede ir desde $2,183 al año a $38, estamos hablando del tamoxifeno, que es una de las terapias que hoy en día pues continuamos administrando. Le cedo la palabra a la maestra Gilma para continuar con el tema de grupos relacionados con el diagnóstico.